Bueno chicos, les presento a la Creatista Plus de Nexpresso. Nexpresso sacó esta cafetera en 3 tonalidades, que es blanco, negro y plateado, y 2 versiones, que es la Plus y es la Pro. La Plus estuve investigando y tiene 2 botoncitos, y la otra creo que es totalmente táctil, tiene un poquito más larga la pantalla y es un poquito más alta, pero bueno, desde afuera y referente a esta versión, esos son los rasgos más importantes que estuve investigando en internet. Y pues bueno, vamos a empezar con el unboxing. Las capsulitas, no sé si se llega a apreciar bien, vienen a ser del mismo tamaño. Otra cosa es que, por ejemplo, en la cafetera de Vertuo, también de Nexpresso, muy buena, se tenía un código de barras de este lado, que era la que manejaba la temperatura de la leche y leía automáticamente cuánta agua iba a necesitar la cafetera. Bueno, en este caso no. Y el material es un poco más duro que las cápsulas que vimos anteriormente, que comparamos. Regresando al tema de que es una cafetera en una gama barista, generalmente esas cafeteras van empotradas a la pared. Si tú en algún momento has tenido una de estas cafeteras, sabes que es un rollo al momento de darle el sistema, darle el mantenimiento, porque generalmente necesitas manual, necesitas un técnico, ya que al momento de empotrar una cafetera de esta gama a tu pared, los cables quedan por detrás, aparte que es un rollo que tienes que conectar directamente la manguera del agua a la cafetera empotrada, o sea, de tu drenaje o de tu tanque de agua potable, que estas solamente se pueden usar con agua de garrafón, agua purificada, ¿ok? Les comento, se supone que en el mercado Creatista promete ser una cafetera que tiene el grado de temperatura caliente para la leche y para el café más alto. Es cierto que también han dicho que está un poco cara para lo que viene siendo, o sea que no es empotrada, pero la verdad es que nos dan muchas facilidades. Y la verdad también otra cosa que tiene es que al momento de manejar leche, que es por eso que tenemos el tubo texturizador de leche, tener una superficie recta, lisa, ayuda a que no se te manche tanto, ya que después si se te queda residuos de leche comienza a oler mal. Al igual que si se te quedan residuos de café, sabemos que se empieza a manchar. Entonces, pues bueno, eso es algo también importante de contar. Mientras que yo me sigo peleando con esta cajita, les voy a comentar que esta jarro viene marcado con las mililitros necesarios, ya sea mínimo o máximo, dependiendo el tipo de café que quieras realizar. Como yo les comenté en mi video anterior, a mí me gusta mucho tomar café con leche. Será porque tomo todo el día café, pero bueno, no soy mucho de tomarlo solo, realmente casi nada. Ok, el tubo texturizador, la jarrita para la leche, por donde sale nuestro café. Esta palanquita, no sé si a lo mejor, y como es semi-manual, por así decirlo, no es como la Vertuo que nada más te encargas de poner la cápsula, no le pusieron la manejilla automática. Esta sí es manual, pero no se atora y no está complicada. Ok, muy bien. Tenemos
2 botones, el de inicio y para seleccionar, que por cierto esta tiene menú, entonces pues sí, por eso tiene dos botones. Y lo padre de esta es, si te gusta más cargadito o con más leche, tienes la variante de poder manipular ese tipo de cosas, como también los mililitros y la temperatura. Hasta ahorita prácticamente es todo lo que se tiene que mostrar de la cafetera, que para lo que hace, pues está súper bien. El que no tenga tantos botones, tantos enredos, aparentemente se ve que va a ser sencilla de manejar, de usar. Y pues bueno, ahorita les voy a sacar de mi celu unos screenshots que tuve acerca de los costos que hicimos, porque esta vez lo hicimos en la página web. Aquí está el costo de la cafetera, que fueron 12,678 pesos mexicanos. Todos los costos que les estoy dando, todos los precios que les estoy dando, los estoy comentando en referencia a pesos mexicanos. ¿Se acuerdan que en Vertua, antes de que se me olvide, teníamos la situación de que las capsulitas en automático, las ya usadas, se iban a un contenedor de depósito? Bueno, déjenme quito esto. Esta con un clic se abre. Este es el contenedor de depósito. Y por este lado, si tú llegas a usar una taza muy pequeña para tu café, igual con un clic se abre ¿cómo le puedo llamar? La basecita para una taza más pequeña, y ya no te queda tan abajo, que lo que te afecta es que entre más largo sea el trayecto del café en caer en la taza, pues te enfría. Bueno, creo que ahora sí ya mencioné todas las partes de la cafetera. Y pues bueno, vamos a pasar a probarlo. Pues todavía no me sale, pero el intento es eso. Se suponía que iba a ser ahí una florecita, pero todavía no le agarro la onda a cuánto tengo que ponerle de espuma, pero se ve muy bien la consistencia. Yo escogí la cápsula de caramelo y vamos a probar. La verdad es que está muy bueno, a pesar de que esta cafetera combina la leche con agua, el sabor del café no se pierde y se saborea muy bien el sabor de la leche. En este caso nosotros lo estuvimos haciendo con leche deslactosada, tiene un poco menos de porcentaje de grasa y puede cambiar un poquito el sabor, pero aún así sabe muy bueno. Entonces, complicaciones que tienes con la máquina es que está un poco raro el menú, pero fuera de eso, ya agarrándole la onda, le vas perdiendo como que la revoltura. Y otra cosa es que yo estoy haciendo la receta, estoy haciendo el café sin receta, pero pueden meterse, revisar la receta y no riegan tanto el café como yo. Pero bueno, hasta aquí. No olviden darle manita arriba, suscribirse al canal, activar la campanita y pongan por favor en los comentarios qué otro tipo de videos quieren que hagamos, o si tienen alguna duda referente a la cafetera, también lo pueden escribir, y sugerencias también. Entonces les mando un fuerte abrazo, saludos y pues